¿Cuál es la verdadera diferencia entre quienes nacen pobres y quienes mueren pobres? No es el barrio, no es la escuela pública, no es el salario mínimo. Es algo mucho más silencioso y más peligroso. En este video vamos a hablar claro sobre una verdad incómoda que casi nadie explica, la diferencia entre pobreza estructural y pobreza mental. Porque sí, hay personas que nacen con pocas oportunidades, pero también hay personas que aun cuando mejoran sus ingresos, siguen atrapadas en decisiones que los mantienen en el mismo lugar. Aquí entenderás la diferencia real entre activos y pasivos, explicado sin términos complicados. Cómo el sistema educativo nos enseña a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje para nosotros. ¿Por qué algunas personas aumentan su salario, pero nunca construyen riqueza? ¿Cómo cambiar tu mentalidad sin caer en fantasías de dinero rápido? Este no es un video para culpar al pobre. Es un video para abrir los ojos, porque la pobreza muchas veces es falta de oportunidad, pero quedarse ahí puede ser falta de estrategia. Si alguna vez sentiste que trabajas mucho y avanzas poco, este video es para ti. Míralo hasta el final y vas a entender qué pequeño cambio mental puede transformar tu futuro financiero. Y ahora quiero leerte. ¿Tú crees que la pobreza es solo cuestión de oportunidades o también de decisiones? Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres aprender a salir de deudas, organizar tu dinero y construir activos reales sin promesas falsas, suscríbete al canal. Aquí hablamos de libertad financiera con los pies en la tierra. Nos vemos dentro. Hay personas que nacen pobres y aún así logran construir libertad financiera. Y hay personas que nacen pobres, mejoran su salario, compran más cosas y mueren igual o más endeudadas. La diferencia no está solo en el lugar donde naciste, tampoco está únicamente en la suerte, está en algo más profundo, en cómo piensas, en cómo decides y en cómo usas el dinero cuando por fin llega a tus manos. Si sientes que trabajas duro, pero el dinero nunca rinde, este video es para ti. Aquí no vas a escuchar promesas de riqueza rápida. Vas a entender cómo escapar de la pobreza con educación financiera real, disciplina y mentalidad correcta. Suscríbete ahora si quieres aprender cómo salir de deudas, invertir con poco dinero, generar ingresos extra y construir libertad financiera paso a paso. Este canal es para personas que quieren romper el ciclo, no maquillarlo, porque hoy vamos a justificar el título con claridad absoluta. La diferencia entre quien nace pobre y quien muere pobre no es el punto de partida, es la secuencia de decisiones repetidas durante años. Y todo comienza entendiendo el problema real. Primero tenemos que pensar con absoluta claridad, como si estuviéramos desarmando un problema pieza por pieza. Si no entendemos la raíz, cualquier intento de escapar de la pobreza será solo un movimiento emocional, no una estrategia real. Y la raíz tiene dos capas que casi nadie explica juntas. La primera es la pobreza estructural. Nacer en un entorno donde el dinero nunca sobra, donde el salario apenas alcanza, donde nadie habla de inversión, activos o libertad financiera. Crecer viendo a los adultos vivir endeudados, pagar intereses, usar la tarjeta como extensión del ingreso. Ir a una escuela que te enseña historia, matemáticas básicas, quizá algo de ciencia, pero nunca cómo hacer un presupuesto, cómo pagar deudas estratégicamente o cómo invertir con poco dinero. Eso no es falta de esfuerzo, es falta de información y de oportunidades. Ese es el problema inicial, no se puede ignorar, pero aquí viene la segunda capa, más silenciosa y más peligrosa. La pobreza mental. Y no estoy hablando de falta de inteligencia. Estoy hablando de patrones invisibles que se repiten durante años sin ser cuestionados. Creencias como que el dinero es sucio, que querer prosperar es ser ambicioso de manera negativa,
que ahorrar es para personas que ya tienen mucho, que invertir es arriesgar lo poco que se tiene, que la libertad financiera es un privilegio reservado para otros. Cuando una persona nace en pobreza estructural y además adopta una mentalidad que refuerza la escasez, el ciclo se vuelve casi automático. Gana poco, gasta todo, se endeuda para cubrir lo que no alcanza, siente culpa, promete organizarse el próximo mes y repite el patrón. No porque sea incapaz, sino porque nunca aprendió a cuestionar el sistema interno que guía sus decisiones. Aquí es donde entra el problema real que justifica el título de este video. Nacer pobre no es una elección. Morir pobre muchas veces es el resultado de decisiones repetidas, sin conciencia financiera. La acción equivocada no es haber nacido con pocos recursos. La acción equivocada es no desarrollar educación financiera cuando ya se tiene acceso a información, aunque sea básica. Es aumentar el ingreso y aumentar al mismo ritmo los gastos. Es pensar que el problema se resolverá solo con ganar más, sin cambiar hábitos ni prioridades. Observa esto con honestidad. Hay personas que reciben un aumento y lo primero que hacen es cambiar de celular, financiar un auto más caro o mudarse a un lugar que consume todo el nuevo salario. No crean un fondo de emergencia, no pagan deudas con estrategia, no construyen activos que generen ingresos extra, siguen dependiendo exclusivamente de su trabajo. Eso no es pobreza estructural. Eso es falta de planificación financiera. La solución comienza cuando separas lo que no controlas de lo que sí puedes transformar. No puedes cambiar el barrio donde naciste, pero puedes decidir aprender sobre finanzas personales para principiantes. No puedes retroceder el tiempo, pero puedes empezar hoy a registrar tus gastos, a ordenar tus prioridades y a entender la diferencia entre consumir y construir. Escapar de la pobreza no empieza con invertir en bolsa ni con crear una empresa millonaria. Empieza con algo más simple y más poderoso: control financiero. Saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y por qué. Después viene la disciplina para pagar deudas, crear un fondo de emergencia y desarrollar ingresos extra. Esa es la acción correcta. Pequeña, constante, estratégica. El verdadero cambio no es externo, es interno. Es pasar de una mentalidad de supervivencia a una mentalidad de construcción. Es aceptar que el entorno puede ser difícil, pero también reconocer que tu educación financiera y tus decisiones diarias tienen un peso enorme en tu destino. Y aquí es donde la mayoría falla, incluso cuando logra mejorar su salario, porque ganar más dinero no resuelve automáticamente un problema de mentalidad. De hecho, muchas veces lo amplifica, y eso nos lleva directamente al siguiente punto, donde veremos el error que mantiene a tantas personas atrapadas aun cuando sus ingresos aumentan. Ahora vamos a entrar en una zona incómoda, pero necesaria. Porque muchas personas creen que el problema principal es ganar poco. Y sí, el ingreso importa, pero aquí viene una verdad que puede incomodar. Hay gente que gana más que tú y aún así está financieramente atrapada. Entonces el problema no es solo el dinero que entra, sino lo que se hace con él. El error que mantiene a las personas presas comienza justo cuando el ingreso aumenta. Parece una buena noticia. Hay más dinero en la cuenta, más posibilidades, más alivio. Pero sin educación financiera y sin disciplina, ese aumento no se convierte en libertad, se convierte en una expansión del mismo problema. La acción equivocada es esta: aumentar el nivel de vida al mismo ritmo que aumenta el salario. Si antes el dinero no alcanzaba, ahora alcanza un poco más, pero también aparecen nuevas cuotas, nuevas suscripciones, nuevas obligaciones. Se cambia el celular antes de que el anterior deje de funcionar. Se financia un auto más caro para sentirse mejor.
Se alquila algo más grande aunque todavía no exista estabilidad. El resultado es que el margen sigue siendo cero. Este patrón tiene una lógica emocional. Después de años de esfuerzo, la mente dice, ahora me lo merezco. Y sí, mereces disfrutar tu dinero. Pero sin planificación financiera, el disfrute se convierte en trampa. No se crea fondo de emergencia. No se acelera el pago de deudas. No se construyen activos que generen ingresos extra. Todo se dirige al consumo inmediato. Aquí es donde debemos aplicar pensamiento claro. Pregunta simple. Si cada aumento de salario viene acompañado de un aumento igual o mayor de gastos, ¿en qué momento se construye riqueza? La respuesta es dura. Nunca. Se trabaja más, se gana más, pero no se avanza. Es como correr en una caminadora. Mucho esfuerzo, mismo lugar. El problema no es querer mejorar la calidad de vida. El problema es no diferenciar entre mejora sostenible y expansión impulsiva. Sin control financiero, el dinero extra se diluye. Sin disciplina, el crecimiento se vuelve ilusión. Y sin una estrategia, el ingreso alto puede ser tan frágil como el ingreso bajo. La solución comienza cuando decides romper ese automatismo. Cuando recibes más dinero y en lugar de subir gastos, fortaleces tu base. Primero se pagan deudas estratégicamente. Después se construye un fondo de emergencia sólido. Luego se empieza a invertir con poco dinero de forma constante. No para impresionar a nadie, sino para ganar estabilidad. La verdadera libertad financiera no aparece cuando ganas más. Aparece cuando tu margen crece, cuando gastas menos de lo que ganas de manera consciente, cuando usas el aumento para crear activos en lugar de pasivos. Esa es la diferencia entre quien mejora su salario y quien transforma su destino. Muchos no están atrapados por falta de ingresos, están atrapados por falta de estructura. Y si no corriges esto ahora, cada mejora futura solo ampliará el mismo patrón. En el siguiente punto vamos a cuestionar algo todavía más profundo. Lo que el sistema educativo nunca nos enseñó y cómo esa ausencia moldea nuestras decisiones sin que lo notemos. Ahora vamos a desmontar una creencia que casi nadie cuestiona. Desde pequeños nos dijeron que estudiar era el camino para tener un buen trabajo y que un buen trabajo era el camino para estar seguros. Ese fue el modelo. Sacar buenas notas, conseguir empleo estable, trabajar durante décadas y esperar que todo funcione. El problema es que el sistema educativo tradicional nunca incluyó educación financiera real. Nos enseñaron a memorizar información, a resolver ecuaciones, a obedecer horarios, pero no nos enseñaron cómo funciona el dinero en la vida cotidiana. No nos explicaron cómo hacer planificación financiera, cómo pagar deudas estratégicamente, cómo crear un fondo de emergencia, cómo invertir con poco dinero o cómo generar ingresos extra fuera del salario. La consecuencia es clara. Salimos al mundo laboral preparados para trabajar por dinero, pero no para hacer que el dinero trabaje para nosotros. Aprendimos a ser empleados eficientes, pero no aprendimos a desarrollar inteligencia financiera. Y cuando el ingreso no alcanza, la reacción natural es trabajar más horas, buscar otro empleo, aceptar más presión. Casi nadie piensa primero en reorganizar sus finanzas personales. Aquí aparece el problema que conecta con el tema central del video. Si naces en pobreza estructural y además el sistema educativo no te enseña a gestionar el dinero, comienzas la vida adulta con una desventaja invisible. No es que no seas capaz, es que nadie te explicó las reglas del juego. La acción equivocada es asumir que el salario resolverá todo, pensar que el próximo ascenso solucionará la falta de ahorro, creer que cuando ganes más podrás organizarte. Esa lógica parece razonable, pero en realidad posterga la responsabilidad. Sin educación financiera, incluso un salario alto puede desaparecer en consumo, intereses y malas decisiones.
La solución comienza con algo muy simple y muy poderoso: aceptar que tu educación financiera depende ahora de ti, no del gobierno, no de la escuela, no de tu jefe, de ti. Esa decisión cambia todo. Cuando entiendes que nadie vendrá a enseñarte cómo escapar de la pobreza, dejas de esperar y empiezas a construir. Eso implica estudiar finanzas personales para principiantes, aunque sea 20 minutos al día. Implica cuestionar cada gasto grande antes de hacerlo. Implica entender que libertad financiera no es un premio automático por trabajar duro, sino el resultado de planificación, disciplina y crecimiento consciente. Pensar con claridad significa esto: si el sistema no te dio herramientas, puedes adquirirlas ahora. Hoy hay información accesible, hay libros, canales educativos, cursos asequibles, ejemplos reales de personas que comenzaron desde abajo y cambiaron su trayectoria no por suerte, sino por estructura. La diferencia entre quien nace pobre y quien muere pobre empieza a definirse en este punto. El primero puede haber tenido desventaja inicial, pero decide aprender. El segundo se queda esperando que el sistema cambie. Uno desarrolla habilidades, el otro mantiene la queja. Uno construye activos poco a poco, el otro solo intercambia tiempo por dinero. Y todavía no hemos tocado la pieza clave que transforma todo: entender la diferencia entre activos y pasivos en la vida real, sin tecnicismos, sin complicaciones. Eso es lo que vamos a analizar ahora, porque ahí comienza el verdadero cambio de juego. Ahora llegamos al punto que cambia por completo la manera de ver el dinero. Si no entiendes esto, puedes trabajar toda tu vida y aún así no construir libertad financiera. Es simple de decir, pero profundo de aplicar. La diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Parece obvio, pero en la práctica, la mayoría vive confundiendo uno con otro. El problema comienza cuando compramos cosas creyendo que nos harán más ricos, cuando en realidad nos hacen más dependientes. Un celular financiado en 24 cuotas no es un activo, aunque sea de última generación. Un auto caro financiado que consume gran parte del salario no es libertad, es compromiso financiero. Una casa que apenas puedes pagar, sin margen, tampoco es automáticamente riqueza. Si algo exige pagos constantes y no genera ingresos, es un pasivo. La acción equivocada es medir progreso por lo que se posee, no por lo que se genera. Pensar que acumular objetos es sinónimo de avanzar. Buscar validación externa en lugar de estabilidad interna. Ese patrón es una extensión de la mentalidad de supervivencia que quiere demostrar que ya no está en escasez. Ahora pensemos con lógica clara. Si cada vez que ganas dinero lo usas para adquirir más obligaciones mensuales, tu presión financiera aumenta. Y cuando llega una crisis, una enfermedad o una pérdida de empleo, no hay protección. No hay fondo de emergencia. No hay activos que sostengan el golpe. Solo deudas. La solución comienza cuando cambias la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿puedo pagarlo?, empiezas a preguntarte, ¿esto me genera dinero o me lo quita? Esa pequeña diferencia mental transforma decisiones. Un activo puede ser un pequeño negocio paralelo que genera ingresos extra. Puede ser una habilidad que desarrollas y que te permite ganar más. Puede ser una inversión sencilla que, aunque pequeña, crece con el tiempo. Puede ser incluso tu educación financiera, si la aplicas. Porque el conocimiento que aumenta tu ingreso o reduce tus errores financieros tiene valor económico real. No se trata de volverse obsesivo ni de no disfrutar nada. Se trata de construir base antes de expandir estilo de vida. Primero estabilidad, luego comodidad. Primero activos, después lujos. Aquí está la conexión directa con el título del video.
Quien nace pobre y entiende la diferencia entre activos y pasivos, empieza a construir, aunque sea despacio. Quien no la entiende puede mejorar su ingreso, pero seguirá acumulando pasivos creyendo que progresa. Uno fortalece su estructura, el otro aumenta su fragilidad. Este es el punto donde la mentalidad empieza a separarse en dos caminos distintos. Uno busca consumo inmediato, el otro busca construcción a largo plazo. Y esa diferencia mental nos lleva al siguiente nivel: entender cómo funciona la mentalidad de supervivencia frente a la mentalidad de construcción, porque ahí es donde se decide el futuro financiero. Ahora vamos a entrar en algo que no se ve en la cuenta bancaria, pero que determina todo lo que aparece en ella. La diferencia entre mentalidad de supervivencia y mentalidad de construcción. Esta es la línea invisible que separa a quien reacciona al dinero de quien lo dirige. La mentalidad de supervivencia nace en contextos difíciles. Cuando el dinero siempre fue escaso, la prioridad fue resolver el presente, pagar lo urgente, cubrir lo inmediato, apagar incendios. No hubo espacio mental para planificar a largo plazo porque el corto plazo consumía toda la energía. El problema es que esa forma de pensar puede mantenerse incluso cuando la situación mejora. Aunque el ingreso aumente, la mente sigue operando como si todo fuera emergencia. Se gasta rápido porque no se confía en el mañana. Se evita planificar porque parece inútil. Se vive al día aunque ya no sea estrictamente necesario. La acción equivocada es tomar decisiones financieras desde el miedo o desde la recompensa inmediata. Pensar, si no lo compro ahora, nunca lo tendré. Creer que ahorrar es privarse. Sentir que invertir con poco dinero no vale la pena porque el monto es pequeño. Esa lógica mantiene el foco en el presente sin construir el futuro. Ahora observa la mentalidad de construcción. No niega las dificultades, pero piensa estratégicamente. Se pregunta, ¿cómo puedo crear estabilidad para que el próximo problema no me destruya? En lugar de gastar todo el ingreso adicional, prioriza crear un fondo de emergencia. En lugar de asumir que siempre habrá trabajo, busca desarrollar ingresos extra. En lugar de consumir para demostrar progreso, invierte en activos que fortalezcan su base. Pensar de forma cartesiana aquí es separar emoción de estrategia. Preguntarte con honestidad, ¿esta decisión me acerca a la libertad financiera o solo me da satisfacción momentánea? ¿Estoy actuando por impulso o por planificación? La solución no es dejar de disfrutar la vida, es cambiar el orden. Primero, estabilidad. Luego, expansión. Primero, control financiero. Luego, comodidad. Cuando construyes antes de consumir, cada mejora en ingresos se convierte en avance real, no en ilusión. Este cambio mental es profundo porque implica asumir responsabilidad sin culparte. No se trata de juzgar tu pasado, sino de rediseñar tu patrón. La disciplina no es castigo, es estructura que protege tu futuro. La planificación no es restricción, es libertad anticipada. Quien nace pobre y adopta mentalidad de construcción empieza a romper el ciclo aunque el progreso sea lento. Quien mantiene mentalidad de supervivencia puede ganar más, pero seguirá reaccionando en lugar de liderar su dinero. Y aún así, hay algo más poderoso que puede sabotear incluso a quien ya entendió esto. Algo emocional que arruina decisiones inteligentes si no se controla. Eso es lo que veremos a continuación, porque el dinero no es solo matemáticas, es comportamiento. Aquí es donde muchas personas inteligentes se equivocan. Creen que el dinero es un asunto de números, de fórmulas, de porcentajes, pero en la práctica, el dinero es emocional. Y si no entiendes esto, puedes conocer todas las reglas y aún así sabotearte. Piensa en esto con honestidad.
¿Cuántas veces compraste algo no porque lo necesitabas, sino porque estabas ansioso, frustrado o cansado? ¿Cuántas veces evitaste revisar tus deudas porque te generaba incomodidad? ¿Cuántas decisiones financieras fueron una reacción emocional y no una estrategia? El problema no es la falta de inteligencia, es la falta de control emocional frente al dinero. La ansiedad lleva al consumo impulsivo. La comparación lleva a endeudarse para aparentar. El ego lleva a mantener un estilo de vida que no puedes sostener. El miedo lleva a no invertir nunca, aunque sea con poco dinero. La acción equivocada es tomar decisiones financieras en estados emocionales intensos. Comprar cuando estás eufórico. Financiar cuando quieres demostrar algo. Evitar organizar tus finanzas porque te duele enfrentar la realidad. Eso crea un ciclo donde el dinero se convierte en una fuente constante de estrés. Ahora pensemos con claridad. Si cada decisión financiera nace de una emoción descontrolada, el resultado será inestable. Y la inestabilidad financiera no siempre se debe al ingreso bajo, sino al comportamiento repetido. Personas con buenos salarios pueden terminar en crisis por falta de disciplina emocional. Personas con ingresos modestos pueden construir estabilidad porque actúan con paciencia y coherencia. La solución comienza con una práctica simple pero poderosa. Separar emoción de decisión. No tomar decisiones grandes el mismo día que recibes una buena noticia o una mala noticia. Crear reglas personales. Por ejemplo, esperar 48 horas antes de hacer una compra importante. Revisar tu presupuesto cada semana, aunque incomode. Automatizar ahorro e inversión para que no dependan del estado de ánimo. El autocontrol financiero no es frialdad, es protección. Es entender que la libertad financiera no se construye en momentos de impulso, sino en hábitos repetidos con disciplina. Es aceptar que el dinero amplifica lo que eres. Si eres impulsivo, amplificará el caos. Si eres estructurado, amplificará la estabilidad. Aquí se refuerza la diferencia central del video. Quien nace pobre y aprende a controlar sus emociones frente al dinero, empieza a construir. Quien no lo hace, aunque gane más, seguirá tomando decisiones que lo devuelven al mismo punto. Pero aún hay otra fuerza que influye silenciosamente en nuestras emociones financieras. La comparación constante con lo que otros muestran. Y ese es el siguiente obstáculo que debemos analizar con absoluta honestidad. Ahora vamos a hablar de una presión silenciosa que afecta tus decisiones más de lo que imaginas. La comparación constante. Vivimos rodeados de imágenes de éxito, viajes, autos nuevos, casas grandes, vidas aparentemente perfectas. Y aunque sabemos que muchas veces es una versión editada de la realidad, emocionalmente nos impacta. El problema es que empezamos a medir nuestro progreso financiero con la regla equivocada. En lugar de evaluar estabilidad, ahorro, inversión o reducción de deudas, evaluamos apariencia. Queremos ver resultados visibles, rápidos, demostrables. Y cuando no los tenemos, sentimos que estamos atrasados. La acción equivocada es ajustar tus finanzas para competir con lo que otros muestran. Comprar para no quedarte atrás, endeudarte para sostener una imagen, subir tu estilo de vida antes de fortalecer tu base. Esa presión social empuja a muchas personas a mantener gastos que superan su realidad. Pensemos con lógica. Si una persona aparenta riqueza pero vive con deudas, ¿es realmente libre? Si alguien tiene un auto costoso pero no tiene fondo de emergencia, ¿tiene seguridad financiera? La respuesta es evidente cuando se analiza sin emoción. La falsa riqueza es ruido. La verdadera libertad financiera es silencio. Es poder dormir sin miedo al fin de mes. Es tener margen. Es no depender de aprobación externa.
La mayoría de las personas que parecen ricas no necesariamente están construyendo activos. Muchas están sosteniendo pasivos caros. La solución comienza cuando cambias tu referencia. En lugar de compararte con lo que otros exhiben, te comparas con tu versión de hace un año. Tienes menos deudas, tienes más control financiero, ya comenzaste a invertir con poco dinero, estás desarrollando ingresos extra. Esa es la comparación que importa. La disciplina invisible es poderosa porque no genera aplausos inmediatos. Nadie celebra que pagaste una deuda, nadie aplaude que creaste tu fondo de emergencia, nadie nota que decidiste no comprar algo que no necesitabas. Pero esas decisiones silenciosas construyen estabilidad real. Aquí se refuerza la diferencia que justifica el título. Quien nace pobre y cae en la trampa de la comparación puede terminar atrapado intentando parecer exitoso. Quien decide ignorar esa presión y construir en silencio, crea una base sólida que con el tiempo se vuelve imparable. La libertad financiera no es espectáculo, es estructura. Y cuando entiendes esto, ya no necesitas demostrar nada. Empiezas a enfocarte en algo más profundo, asumir responsabilidad sin culpa y tomar el control definitivo de tu camino. Ese es el punto de quiebre que veremos ahora. Aquí llegamos al punto más delicado y más liberador de todo el proceso. La autorresponsabilidad sin culpa. Este es el momento donde muchas personas se bloquean porque confunden responsabilidad con acusación. Y no es lo mismo. No es tu culpa haber nacido en un entorno con pocas oportunidades. No es tu culpa que nadie te enseñara educación financiera. No es tu culpa que el sistema no priorice la inteligencia financiera en las escuelas. Esa parte es real. Negarla sería injusto. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Qué haces ahora que ya lo sabes? El problema aparece cuando la explicación se convierte en excusa permanente. Cuando la persona entiende que el entorno influyó, pero usa esa verdad como razón para no actuar. Así es el país, así es la economía. Los ricos siempre ganan. Puede haber algo de verdad en esas frases, pero no construyen soluciones personales. La acción equivocada es vivir en modo víctima financiera. Eso no significa negar la realidad estructural. Significa quedarse paralizado por ella. Significa pensar que no tiene sentido organizarse porque igual todo está difícil. Significa no intentar crear ingresos extra porque nadie apoya. Esa mentalidad mantiene el ciclo intacto. Ahora pensemos con claridad absoluta. Si no asumes responsabilidad sobre tus decisiones financieras, ¿quién lo hará? Tu jefe no lo hará. El gobierno no lo hará. Tu familia no lo hará. La libertad financiera es personal. La disciplina es personal. El cambio de hábitos es personal. La solución comienza cuando dices algo poderoso. No controlo todo, pero controlo mis decisiones desde hoy. Esa frase cambia tu posición mental. Pasas de reaccionar a dirigir, de quejarte a planificar, de esperar a construir. Autorresponsabilidad no es castigarte por errores pasados, es analizarlos con lógica y corregir el rumbo. Si te endeudaste, no eres un fracaso. Eres alguien que tomó decisiones sin información o bajo presión emocional. Ahora puedes actuar diferente. Si nunca ahorraste, no significa que seas incapaz, significa que no tuviste estructura. Ahora puedes crearla. Este punto es crucial porque marca la verdadera diferencia entre quien nace pobre y quien muere pobre. Ambos pueden haber empezado en el mismo lugar, pero uno asume control de sus decisiones futuras. El otro sigue esperando que el entorno cambie primero. Asumir responsabilidad te devuelve poder, te obliga a enfrentar números reales, te impulsa a crear un plan de pago de deudas, te mueve a construir un fondo de emergencia aunque sea pequeño.
Te lleva a estudiar sobre inversión con poco dinero y a desarrollar habilidades para generar ingresos adicionales. Y aquí es donde todo se vuelve práctico. Porque asumir responsabilidad sin acción es solo una idea bonita. La transformación comienza cuando conviertes esa decisión interna en pasos concretos. En el siguiente punto vamos a bajar todo esto a tierra, sin teoría abstracta. Solo acciones claras que puedes empezar hoy mismo para salir del ciclo y comenzar a construir libertad financiera real. Ahora bajamos todo a la realidad, sin discursos motivacionales vacíos, sin promesas irreales. Si realmente quieres dejar de ser parte de la estadística y comenzar a construir libertad financiera, necesitas acciones concretas, no solo reflexión. El problema es claro. Muchas personas entienden lo que deberían hacer, pero no lo ejecutan. Ven contenido de educación financiera, se motivan por unas horas y luego todo vuelve a lo mismo, sin estructura, sin disciplina, sin seguimiento. La información sin acción no cambia nada. La acción equivocada es intentar resolver todo de golpe, querer invertir antes de pagar deudas. Querer emprender sin orden financiero, querer multiplicar dinero cuando todavía no sabes cuánto gastas al mes. Ese desorden genera frustración y abandono. La solución es más simple de lo que parece, pero requiere compromiso. Primero, enfrenta la realidad completa de tus números. Escribe todas tus deudas sin esconder ninguna. Montos, tasas, fechas. La claridad elimina el miedo difuso y lo convierte en problema específico. Segundo, crea un plan de pago estratégico. Empieza por la deuda más pequeña para generar impulso psicológico o por la de mayor interés si tu disciplina es fuerte. Lo importante es avanzar, no quedarte paralizado. Cada deuda eliminada libera flujo y reduce presión mental. Tercero, construye un fondo de emergencia básico, aunque sea pequeño. No necesitas una cifra perfecta para comenzar. Necesitas el hábito. Un fondo, aunque modesto, evita que cada imprevisto se convierta en nueva deuda. Esa es protección real. Cuarto, organiza tu flujo mensual. Decide antes de gastar a dónde irá cada peso. Planificación financiera significa que el dinero tiene dirección. Si no lo diriges, se dispersa. Automatiza ahorros si es posible. Haz que el buen comportamiento no dependa de tu estado de ánimo. Quinto, empieza a invertir con poco dinero cuando ya no estés financieramente desordenado. No necesitas grandes sumas para comenzar a desarrollar mentalidad de inversor. Necesitas constancia. El monto inicial importa menos que el hábito. Sexto, desarrolla al menos una fuente de ingreso extra. No como fantasía de riqueza rápida, sino como estrategia de estabilidad. Puede ser un servicio, una habilidad digital, ventas, asesorías, algo que aumente tu margen. Más margen significa más velocidad para construir. Esto es estructura. Esto es disciplina aplicada. Esto es transformar educación financiera en acción práctica. Aquí se justifica completamente el título del video. Quien nace pobre y ejecuta estos pasos cambia su trayectoria gradualmente. Quien nace pobre y solo reflexiona, pero no actúa, mantiene el mismo resultado. La diferencia no es talento oculto, es implementación constante. Nada de esto es glamoroso, no es viral, no impresiona a redes sociales, pero funciona. Y cuando funciona durante años, la transformación es profunda. En el siguiente punto, vamos a hablar de algo que acelera todo este proceso cuando se usa correctamente. La creación estratégica de ingresos extra como herramienta para escapar de la pobreza con dignidad. Hasta ahora hemos hablado de orden, disciplina, pago de deudas y control financiero. Eso es la base. Pero si solo te enfocas en reducir gastos y nunca trabajas en aumentar ingresos, el avance puede ser demasiado lento. Y cuando el progreso es muy lento,
muchas personas se desmotivan y abandonan. Aquí aparece una verdad poderosa. Salir de la pobreza no es solo cuestión de ahorrar mejor, también es cuestión de generar más. No desde la fantasía de dinero rápido, sino desde la estrategia. El problema es que muchas personas ven los ingresos extra como algo imposible o exclusivo para otros. Piensan que emprender requiere grandes inversiones, contactos influyentes o suerte. Esa creencia limita antes de intentar. La acción equivocada es depender únicamente del salario. Cuando tu única fuente de ingreso es tu empleo, cualquier cambio externo te deja vulnerable. Despido, reducción de horas, crisis económica. Si no tienes otra entrada de dinero, la presión vuelve inmediatamente. Pensemos con lógica clara. Si tienes control financiero y además agregas una fuente adicional de ingresos, aunque sea pequeña, tu margen aumenta. Con más margen puedes pagar deudas más rápido. Puedes invertir antes. Puedes fortalecer tu fondo de emergencia. La velocidad del proceso cambia. La solución comienza con una pregunta estratégica. ¿Qué habilidad tienes que pueda convertirse en ingreso? No tiene que ser algo extraordinario. Puede ser conocimiento técnico, apoyo administrativo, clases particulares, reparación, diseño, ventas, servicios digitales, asesoría. En el mundo actual, muchas oportunidades requieren más creatividad que capital. Desarrollar ingresos extra no es solo una cuestión económica, es psicológica. Cambia tu identidad. Pasas de ser alguien que solo intercambia tiempo por salario a ser alguien que crea valor de diferentes maneras. Esa transición fortalece tu mentalidad de riqueza. Aquí es importante mantener claridad. No se trata de abandonar todo y asumir riesgos extremos. Se trata de empezar pequeño, probar, ajustar, aprender. La disciplina que aplicas en tus finanzas personales también se aplica en el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso. Cuando combinas control financiero, pago estratégico de deudas, inversión con poco dinero y generación de ingresos extra, el ciclo empieza a romperse de verdad. Ya no dependes exclusivamente de factores externos, empiezas a construir autonomía. Y esto nos lleva al siguiente nivel de comprensión: cómo se ve la transformación real con el paso del tiempo cuando aplicas todo lo que hemos hablado. Porque la libertad financiera no es un evento, es un proceso acumulativo. Ahora vamos a visualizar algo que pocas personas hacen con claridad. Cómo se ve la transformación real cuando aplicas disciplina financiera durante años. No días, no semanas, años. El problema es que vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Si no vemos cambios rápidos, dudamos del proceso. Si en 3 meses no somos financieramente libres, pensamos que el método no funciona. Esa impaciencia destruye más planes que la falta de dinero. La acción equivocada es abandonar la estrategia antes de que el interés compuesto, los hábitos y la estabilidad hagan efecto. Es cambiar de rumbo constantemente. Es saltar de una idea a otra buscando atajos. Esa falta de consistencia mantiene a muchas personas en el mismo nivel durante décadas. Pensemos con lógica estructurada. Imagina el primer año aplicando lo que hemos hablado: control financiero estricto, deudas reduciéndose mes a mes, fondo de emergencia creciendo lentamente. Tal vez no haya lujos, pero sí tranquilidad progresiva. El estrés empieza a disminuir. Ahora imagina el tercer año. Ya no estás pagando intereses que antes drenaban tu salario. Tienes ahorro acumulado. Comienzas a invertir con poco dinero de forma constante. Tus ingresos extra ya no son experimentales, son parte estable de tu flujo mensual. El margen es mayor, la presión es menor. Proyecta 10 años con la misma disciplina. No perfecta, pero constante. Tus inversiones han crecido. Tienes activos que generan ingresos.
No dependes de una sola fuente. Puedes tomar decisiones con más libertad. No trabajas solo por necesidad inmediata, trabajas por elección estratégica. Esa es la transformación invisible. Nadie la aplaude en redes sociales. No se vuelve viral, pero cambia completamente tu posición en el juego financiero. La solución aquí no es complicada, es perseverante. Entender que la libertad financiera no se construye con intensidad esporádica, sino con hábitos repetidos. Que la paciencia es una herramienta financiera. Que la consistencia es más poderosa que el entusiasmo inicial. Este punto conecta directamente con el título del video. Quien nace pobre y mantiene disciplina durante años, altera su trayectoria. Quien abandona cuando el progreso es lento, aunque tenga buenas intenciones, mantiene el mismo resultado. La diferencia no está en la velocidad inicial, está en la permanencia. Y cuando entiendes esto, comienzas a redefinir lo que realmente significa libertad financiera. Porque no es lo que muchos imaginan. Eso es lo que vamos a cerrar ahora con absoluta claridad. Ahora vamos a desmontar la última ilusión. Muchas personas imaginan la libertad financiera como autos de lujo, viajes constantes, casas enormes. Pero esa imagen, aunque atractiva, no representa la realidad de la mayoría de quienes verdaderamente construyen estabilidad. El problema es que si defines la libertad financiera como ostentación, nunca sentirás que llegas. Siempre habrá alguien con más. Siempre habrá un estándar más alto. Esa carrera no tiene meta, solo comparación constante. La acción equivocada es perseguir símbolos en lugar de seguridad. Trabajar para aparentar éxito en vez de construir base sólida. Pensar que libertad es gastar sin límites, cuando en realidad libertad es no estar atrapado por obligaciones que no puedes sostener. Pensemos con claridad absoluta. ¿Qué es realmente libertad financiera? Es no sentir miedo cuando llega el fin de mes. Es tener un fondo de emergencia que te protege. Es poder decir no a una oportunidad laboral que no te conviene porque no estás desesperado. Es elegir con calma, no reaccionar con urgencia. Libertad financiera es margen, es control, es opciones. No significa que dejarás de trabajar. Significa que el trabajo deja de ser una imposición angustiante y se convierte en una decisión consciente. No significa que nunca tendrás problemas. Significa que tendrás estructura para enfrentarlos sin colapsar. La solución es redefinir tu meta. En lugar de buscar riqueza visible, busca estabilidad creciente. En lugar de impresionar, enfócate en proteger. En lugar de consumir para sentirte exitoso, construye activos que te den autonomía. Aquí se cierra completamente la idea central de este video. La diferencia entre quien nace pobre y quien muere pobre no está en el punto de partida. Está en cómo define el éxito, en cómo maneja sus emociones, en cómo organiza su dinero, en si construye activos o acumula pasivos, en si asume responsabilidad o espera circunstancias ideales. Uno repite el ciclo, el otro lo rompe, no porque haya tenido suerte extraordinaria, sino porque decidió pensar diferente, actuar diferente y sostener esa decisión en el tiempo. La pobreza puede ser estructural al inicio, pero la permanencia es conductual, y la conducta se puede cambiar. Ahora te toca a ti decidir en cuál de los dos caminos quieres estar. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías la diferencia. No es magia, no es suerte, no es un secreto reservado para unos pocos. Es estructura, es mentalidad, es disciplina aplicada durante años. Nacer pobre no define tu destino, pero ignorar la educación financiera sí puede hacerlo. Repetir hábitos sin cuestionarlos sí puede hacerlo. Vivir reaccionando en lugar de planificando sí puede hacerlo. Hoy viste el problema con claridad.
La pobreza estructural existe, pero la mentalidad y las decisiones determinan si el ciclo continúa. ¿Viste la acción equivocada que mantiene a muchos atrapados? Gastar más cuando ganan más, confundir pasivos con activos, depender de una sola fuente de ingreso, dejar que las emociones gobiernen el dinero. Y viste la solución real: control financiero, pago estratégico de deudas, fondo de emergencia, inversión constante, aunque sea pequeña, ingresos extra y disciplina sostenida. La diferencia entre quien nace pobre y quien muere pobre no está en el origen. Está en la secuencia de decisiones repetidas todos los meses. Ahora la pregunta es directa: ¿vas a seguir operando en modo supervivencia o vas a empezar a construir? Si este contenido te ayudó a ver tu situación con más claridad, suscríbete al canal. Aquí no vendemos fantasías. Aquí hablamos de cómo salir de deudas, cómo invertir con poco dinero, cómo generar ingresos extra y cómo construir libertad financiera paso a paso. Y quiero leerte: ¿qué crees que pesa más en tu realidad hoy? ¿El entorno o tus decisiones? Escribe tu respuesta en los comentarios. Leer y reflexionar es el primer paso. Ejecutar es el siguiente. La decisión no se toma mañana, se toma hoy.